Rusia finalmente le ha demostrado a Estados Unidos que tienen mucha más fuerza económica, militar y sobre todo en las alianzas. Mientras vemos cómo poco a poco Francia, la Unión Europea y Estados Unidos están siendo retirados u obligados a salir de los países africanos, Rusia se queda. Moscú ha aumentado incluso las exportaciones de productos petrolíferos a países africanos en los últimos años. Poco a poco Moscú ha demostrado ser un buen aliado con los países africanos. Les ha hecho ver a las naciones occidentales que la influencia rusa en el continente africano es cada vez más fuerte. Y la de ellos, por supuesto, cada vez más débil. A pesar de las sanciones occidentales, Rusia ha logrado aumentar esas exportaciones, sobre todo desde el inicio del conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue precisamente quien hizo esta declaración, cuando estaba realizando o estaba marcando un proyecto documental sobre el petróleo que fue publicado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tomemos África, fue lo que dijo Sergei Lavrov. Tomemos África. Hemos duplicado las exportaciones de productos petrolíferos allí durante el último año y medio. Esto prácticamente lo reveló al ser cuestionado sobre si Rusia está empezando a competir con otros países, particularmente Irán en el mercado del petróleo. Y lo dijo, tomamos África. Nuestro petróleo está invadiendo África. Está generando ganancias a través de este continente. A pesar de todas las sanciones, a pesar de todas las ideas que tenía Occidente de bloquear por completo la economía rusa, han logrado salir adelante. No hay temor de que Irán haya restaurado sus derechos legales para comerciar con petróleo e invertir en el desarrollo económico. Teherán produjo 2.99 millones de barriles de petróleo al día en el 2023, 440,000 más que el año anterior, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Pero esto no es suficiente para luchar o competir contra Moscú. Moscú ha estado, a pesar de todas las sanciones que se dedicaron principalmente al sector energético, ha estado generando muy fuertes ganancias gracias a sus nuevos aliados. China, la India, Sudáfrica, los miembros del grupo de los BRICS, por supuesto, y ahora en temas un poco más, o por lo menos que ya se pueden dar a conocer, que es su presencia muy fuerte en África. A pesar incluso de que está invirtiendo en energía nuclear, en lo que es Egipto, está ayudando también en esta materia a Etiopía. Aún así, el mandatario dice, o en este caso Vladimir Putin, es importante que le demostremos a Occidente que no nos vamos a caer, que Irán no va a tomar nuestro territorio para la venta de hidrocarburos. El número de petroleros también se han multiplicado. ¿Por qué? Recordemos que las sanciones contra Rusia caen principalmente en lo que sería este tema del transporte marítimo del petróleo. Y a pesar de estas sanciones, la Unión Europea todavía necesitaba petróleo ruso. Se suponía que ellos habían colocado un supuesto tope de precios en los hidrocarburos y esto generaría que Rusia no tuviera tantas ganancias, a pesar de que el petróleo llegó a costar más de $100 por barril. Aún así, hubo muchos barcos petroleros que seguían navegando con petróleo ruso, con petróleo que no cumplía este tope de precios. Varios países de la Unión Europea ignoraron las sanciones porque necesitaban el petróleo ruso. Lo hemos visto a lo largo de este conflicto cómo quedan en ridículo estos países, tienen crisis económica, tienen crisis energética y no reconocen que todavía necesitaban a Rusia. Algunas naciones, como Hungría, por ejemplo, tomaron la decisión de no romper estas alianzas con Moscú, porque sabían que si lo hacían, que si se ponían como Alemania, acabarían en la misma situación que ellos, sin recursos económicos, sin la posibilidad de avanzar y sobre todo,
sin petróleo y gas, con un aumento terrible para las facturas de los ciudadanos. Son quienes realmente están pagando el precio por el petróleo en este momento. Y al mismo tiempo, Rusia, digamos, no solo logró jugar con este mercado de terceras personas, gracias a la India, a la China, que compraban su petróleo, su gas y se lo revendían a la Unión Europea. No, también lograron hacerlo gracias a África. Precisamente bajo la bandera de Gabón, este país que incluso, recordemos, realizó un golpe de Estado el año pasado, lo hizo bajo el manto o la protección, por así decirlo, de Estados Unidos, pero aún así Gabón estuvo ayudando a Rusia. A pesar de todas las intenciones de Estados Unidos de que África no tuviera tanta relación con Rusia o ninguna de preferencia, en este caso Gabón, a pesar de tener el apoyo de Estados Unidos, ha utilizado un gran número de petroleros que navegan bajo su bandera pero con petróleo ruso. Estos negocios, por así decirlo, se quintuplicaron desde este mes de enero con respecto al promedio mensual. Los datos rastreados por la firma de inteligencia marítima Windward revelaron que más de 100 buques de la llamada flota oscura que enarbolaban banderas gabonesas atravesaban rutas marítimas mundiales a finales de enero, frente a solo 20 que fueron registrados en febrero del 2023. Más de 100 buques de Gabón transportaban precisamente el petróleo ruso. El registro de la bandera comenzó a ganar popularidad, sobre todo como una bandera de conveniencia, porque ofrecía a las partes interesadas un refugio fácil y barato de los recursos petroleros, a diferencia de, por ejemplo, lo que les vende actualmente Estados Unidos a la Unión Europea, porque precisamente como tienen que atravesar un gran trayecto para poder llevar el petróleo hasta la Unión Europea, entonces cuesta más. Cuesta mucho más que incluso la venta general del mercado internacional. Por eso, varios países de la Unión Europea empezaron a utilizar precisamente a Gabón para este traspaso, por así decirlo, del petróleo ruso, a pesar de que las sanciones iban precisamente enfocadas al tema marítimo. No querían que Rusia ganara recursos a través de este medio, y las sanciones colocaban el tope de precios para todos los buques que transportaran petróleo ruso. No solo no podían comprarlo, ellos mismos se pusieron la soga. Ni siquiera ellos podían comprar el petróleo ruso a través de la vía marítima. Esto ha generado a lo largo de todo este conflicto la crisis que ya vemos hoy en día. Pero intentaron utilizar a Gabón. Ya Estados Unidos los atrapó. Se podría decir que ya Estados Unidos se dio cuenta cómo estaban esquivando todas las sanciones para poder seguir comprando los productos rusos a precios un poco más baratos que en comparación con lo que Estados Unidos tenía para ofrecer. Además de que, recordemos, Estados Unidos prácticamente ha utilizado el petróleo, el dólar y todo lo que posee como una especie de arma, una especie de soga para poder controlar a otros países. Esta guerra, estos ataques, incluso la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, fueron para beneficiar a Noruega, que es uno de los países que incluso se estima habría participado en la destrucción de los gasoductos. Dinamarca y Suecia quedaron atrapados en este conflicto también, sobre todo con su silencio. No permitieron que Rusia investigara y prácticamente dejaron que se hundieran miles de millones de euros que fueron invertidos en este proyecto. Pero Estados Unidos fue el principal ganador, porque después, casualmente de la destrucción de estos gasoductos, viene Estados Unidos a salvar el día ofreciendo sus productos caros y ni siquiera tan buenos. Al mismo tiempo vemos todo este tema de la OPEP,
de cómo los miembros tienen esta reducción de la producción de petróleo y al mismo tiempo pone tanto a Irán como a Rusia en una comprensión clara de cómo van a negociar, cómo van a buscar entre ellos compromisos. Vimos también la presencia de Arabia Saudita en este tema porque se dieron cuenta que era su oportunidad para bajar la producción, que aumenten los precios y al mismo tiempo seguir enriqueciéndose. ¿A costa de la Unión Europea? Por supuesto. ¿A costa de Estados Unidos? También. Finalmente es el mercado. Así se manejan. Los empresarios ganan y quienes aplican sanciones, quienes creen que tienen el poder, realmente no lo hacen y están perdiendo una enorme cantidad de dinero. Este esquema que tiene Rusia e Irán y por supuesto todos los miembros de la OPEP está funcionando. Lo ha hecho durante muchos años. Nadie está perdido, nadie está ofendido, saben cómo realmente funciona el mercado. Rusia aumentó considerablemente sus exportaciones de energía a lo que es Asia y África desde el año pasado, sobre todo cuando la Unión Europea, después de representar más del 60% de las exportaciones antes del conflicto, dejaron de aceptar el petróleo directo de este país. Ahora, al tener a otros vendedores de crudo, a pesar de que es Moscú el que llena las reservas de estos países, quieren seguir con la idea de que todo podría mejorar. Este beneficio que tiene económico, un nuevo ingreso económico que tiene África por parte de la Unión Europea va a ser muy importante. La alianza que se está creando actualmente entre Moscú y África va a durar. Tiene la intención Rusia de invertir y sobre todo, al mismo tiempo, separar a los africanos de Occidente. Este va a ser un terrible golpe para Estados Unidos. No se lo esperan, por supuesto, y al mismo tiempo incluso podría llegar a afectar las elecciones, porque si los precios energéticos continúan incrementando en Estados Unidos, Biden prácticamente tiene la Casa Blanca perdida. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.